Desde pequeña vida, la tierra gira y gira, y el universo es canción. Está habiendo problemas con internet, para que ella te haga un saludo en nombre de todos los niños. Pero por si acaso no puede entrar, vamos a dar comienzo a la clase. Por tanto, un abrazo fuerte, muchas gracias por compartir tu espacio y tu conocimiento con los niños. Y Carolina, adelante. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias otra vez por poder hacerme partícipe de este proceso que me parece muy bonito y muy significativo para el paisaje cultural cafetero, porque hemos visto que el relevo generacional es un gran problema del paisaje. Entonces, pues este tipo de iniciativas hacen como mucho bien en fortalecer todo lo que tiene que ver con transmitir la cultura cafetera. Yo estuve la vez pasada, para los que no se acuerdan, o de pronto para los que se acuerdan, estuve hablando sobre los andariegos. Entonces, no sé si algunos niños estuvieron en esa época. Yo sé que, por ejemplo, los hermanitos de Nicaragua estuvieron y mandaron unas tareas muy lindas. Y bueno, hoy el tema es la arquitectura del paisaje cultural cafetero. Entonces, ya no vamos a hablar, o sí vamos a hablar de gente, pero de gente haciendo otras cosas, ya no recolectando café, sino que la idea hoy es que podamos conversar sobre todas las estrategias que ha llevado a cabo la gente en el paisaje cultural cafetero para poder construir sus viviendas. Porque resulta que uno de los elementos que han hecho que el paisaje cultural cafetero tenga importancia universal es que la estrategia a través de la cual estas personas que habitan la región se inventaron una forma de hacer sus viviendas que se adapta a las condiciones de montaña, Daniela, a las condiciones de lluvia. Sí, déjame un segundo, que parece que veo a Daniela Castro, para darle la palabra, que te salude en nombre de los niños y ya continúas, que es mejor que lo intente hacer ahora. Daniela, ¿puedes? Listo. Hola, muy buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Me están viendo todos? No, verte no, te oímos. Sí. Bueno, entonces, saludos cafeteritos desde el Pitalhuila, Colombia, para todos ustedes. Daniela Castro de Cafeteritos Televisión y Reis. Hoy tendremos una nueva clase de la asignatura Paisaje Cultural Cafetero de Colombia. En esta ocasión, la persona que gentilmente se acerca a colaborar con el curso y con todos nosotros, los niños cafeteritos, es doña Carolina Saldarriaga Ramírez, profesora de la Universidad Tecnológica de Pereira. Seguro que las van a recordar. Ella antes de Navidad participó en las clases virtuales que tuvimos y nos habló de los andariegos. Estemos muy atentos a sus palabras. Carolina ha estudiado mucho, investigado y escrito sobre el paisaje cultural cafetero. Niños, esto significa que posee un gran conocimiento que hoy viene a compartir con nosotros. Esta primera clase 3 que nos habla versa sobre la arquitectura del paisaje cultural cafetero. Estimada profesora Carolina, en nombre de todos los niños cafeteritos les doy las gracias por estar hoy aquí con nosotros y regalarnos su experiencia y cultura cafetera que guía en muchos años de estudio y trabajo. Carolina, un abrazo muy fuerte, bienvenida y adelante. Tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Qué presentación más bonita. Y está en un lugar muy lindo. Me alegra mucho que sí se acuerden que estuve aquí ya hace unos días y esa presentación estaba muy chévere. Bueno, como les estaba contando, la idea hoy es que hablemos de arquitectura y de cómo la gente ha logrado en el paisaje cultural cafetero inventarse formas de habitar un lugar que es muy complicado, porque es que la gente que vive en el paisaje cultural cafetero tiene que aprender a vivir en una donde llueve mucho, en una zona donde las laderas son tan pendientes, o sea, la montaña es tan parada que es muy difícil ubicar una vivienda allí. Entonces hay que hacer muchas cosas para que una vivienda sea estable en un lugar de ladera como que nosotros damos. Entonces, la arquitectura de Bareque, que es el tipo de vivienda que aprendimos a construir hace muchos años en esta región,
se conoce como una adaptación exitosa a las condiciones ambientales de este territorio. O sea que fue exitosa porque logró ser un modo de vivienda que respondió muy bien a todas las, a que aquí tiembla mucho, a que aquí llueve mucho, a que la ladera es inestable, o sea que los suelos suelen ser como muy movedizos y con toda esa lluvia que cae, pues se vuelve peor. Yo sé que ustedes han visto de pronto a veces casas o lugares, montañas que se han erosionado. Hemos visto en Marsella, para los que en Marsella, como a cada rato tapa porque las lluvias hicieron que la montaña se viniera abajo. Entonces, nosotros estamos sometidos el tiempo a esas actividades, natural que hayan temblores, que llueva, etcétera, ¿cierto? Lo que no es natural es que a veces no hacemos las cosas bien, porque a veces no entendemos que la naturaleza funciona así y no encontramos formas de adaptación a esas condiciones de la naturaleza, sino que vamos en contra de la naturaleza. Entonces, la arquitectura de Bareque es un ejemplo muy bonito de cómo esta comunidad hace muchos, muchos años aprendió a convivir con esas condiciones ambientales, porque aprendimos a entender que así es acá, que aquí llueve, que aquí hay erosión y que aquí hay sismos, y entonces pues la casa de Bareque además le llaman arquitectura temblorera, o sea, con decirles que les dicen arquitectura temblorera. ¿Eso qué quiere decir? Que son casas que son muy flexibles, entonces cuando hay un temblor, ellas no temblor, como lo era, por ejemplo, la tapia pisada, otra técnica constructiva de viviendas muy antigua y que sirvió en zonas donde no era tan complicado las condiciones ambientales como acá, pero el Bareque, al ser flexible, lo que hace es que se mueve con el temblor, o sea, se mueve más, pero eso no es malo, eso es bueno al contrario porque no está ofreciendo resistencia y lo que hace es que nos protege de alguna manera. Entonces voy a contarles todas las características que tiene la arquitectura de Bareque y por qué es tan importante en nuestra región. Para eso yo les voy a compartir unos documentos. Yo no sé si ya están viendo mi pantalla. ¿Me confirman? Sí, la vemos, la vemos. Bueno, entonces voy a usar un libro que escribimos con unos compañeros de una corporación que se llama Casa Creativa, que se llama Casa para la Memoria. Esto es un trabajo donde compilamos puras historias de cómo la gente de varias ciudades del paisaje cultural cafetero hicieron su casa. Entonces aquí nos cuentan cómo fueron y consiguieron las piedras, cómo fue que consiguieron la madera, cómo se organizó la familia para hacerla, porque una característica muy importante de la arquitectura del paisaje cultural cafetero es que era un trabajo colectivo, como lo es, por ejemplo, el mismo cultivo del café. Entonces, toda la familia participaba, era un evento muy importante construir la vivienda. Y aquí no era un trabajo que lo hicieran arquitectos súper especialistas en arquitectura, sino que lo hacía la gente con puro conocimiento tradicional que ellos iban aprendiendo. Iban aprendiendo porque sus papás les iban heredando ese conocimiento, entonces nos enseñaban cómo se hacían los techos, cómo se hacían los muros, cómo se hacían, por ejemplo, habían ebanistas que eran los que hacían todas estas formitas tan bellas que están viendo en esta imagen, entonces ellos también eran parte de esos conocimientos tradicionales que todavía existen en el paisaje y que fueron transmitiéndole a otras personas. Entonces vamos a entender la casa y los tipos de casas y cómo se hacían y qué necesitaban para hacerla, etcétera. Entonces vamos a ver a partir de varias imágenes, vamos a ir entendiendo la arquitectura regional de Bareque, ¿cierto? Es una arquitectura que se desarrolla a finales de 1800 y su máxima expansión se va a dar por ahí en 1920, 1940, cuando llega la bonanza cafetera, mucha gente va a mejorar esas viviendas. Y luego cuando llegan materiales como las pinturas de aceite o cuando llega el cemento, entonces la gente va a transformar el Bareque en otras cosas. El Bareque ha sido muy particular porque como que ha tenido ires y venires. Cuando nace el Bareque era considerado como una construcción para gente que tenía dinero. Luego
cuando hubo mucho dinero, la gente empezó a meter otros materiales como cemento y a construir sus casas con otros materiales, entonces ya el bareque no les gustaba y les parecía que era, le decían suplefaltas, o sea que era como para gente muy pobre. Y luego, cuando se vuelve importante la cultura cafetera y cuando se valora la tradición, etcétera, otra vez la arquitectura de bareque vuelve y renace como una joya de la cultura de nuestra región. Por eso vamos a ver muchas casas en este estado de deterioro, porque mucha gente se olvidó de cómo se restauran y muchas personas también pues la desprecian, no la quieren proteger, pero lo importante es que vamos a saber por qué requerimos esfuerzos para protegerla y para aprender a restaurarla y a recuperarla. Y también cuando nosotros veamos casas de bareque en este estado, asomémonos a ver cómo es que está hecha, porque yo les voy a contar hoy cómo la hacían. Entonces, a veces cuando vemos una casa deteriorada así, que se convierta en una oportunidad de aprendizaje para que ustedes se observen los recubrimientos que tiene, cuántas capas de pintura, si la pintura es cal o es aceite, y cuáles son los materiales que usaron para estas paralcitos, para todas estas maderas que están usadas ahí, ¿cierto? Entonces vamos a mirar que el bareque tiene unas tipologías que están asociadas a cómo fue construida y con qué materiales. Entonces, cuando hablamos del bareque, mucha gente cree que el bareque eran las casas que construían con cagajón de caballo. Y resulta que no, el bareque es la estructura de madera que se hace y que puede ser recubierta con muchas cosas. Por ejemplo, hay bareque entablillado. Entonces, lo que vemos por encima ya no va a ser como en esta foto, que esto es cagajón. Si ustedes ven, mire que parece el popó del caballo, ¿sí o no? El excremento del caballo. O de la, bueno, de la vaca no, porque la vaca tiene 4 estómagos y cuando ellos comen pasto, sale muy líquido al final el excremento. En cambio, el caballo sale fibroso. Bueno, en los últimos años, como los caballos los están alimentando con concentrados, ya no directamente con pasto, este material ya no es tan resistente y tan fuerte, porque antes cuando un caballo es alimentado con pasto, esto sale con muchas fibras, entonces las fibras son las que hacen que esta estructura tenga amarre, tenga, digamos que se pueda ser muy adhesiva y se pueda sostener. En cambio, cuando no tiene esas fibras, pues tiene menos calidad, digámoslo así. Entonces resulta que a veces lo que hacen quienes restauran y protegen estas casas, lo que hacen es que le agregan, por ejemplo, cabuya picada al cagajón de caballo para poder hacer una buena mezcla que tenga esas características que nos gustan. Entonces, la gente normalmente cree que cuando hablan de bareque estamos hablando de esto, de una casa que el pañete, el recubrimiento que tiene la casa es cagajón, que le echaban cal y le echaban otros materiales, pero no, lo primero que ustedes tienen que saber es que el bareque no es de lo que está recubierta una casa, sino la estructura en madera, todo este entable que se arma, y el bareque adquiere el nombre de acuerdo a con qué lo vamos a cubrir. ¿De qué están cubiertas las casas de nosotros más modernas normalmente? De cemento, ¿cierto? Pero no siempre ha sido así. Hay muchos materiales que históricamente las culturas nuestras han utilizado. En la medida en que fue evolucionando el conocimiento sobre materiales, pues fueron llegando otras formas de hacer las casas. Entonces esta fue una estrategia muy bacana porque imagínense uno que tiene en el espacio donde vive, si uno vive en finca, tierra, hay pasto, hay animales que producen ese excremento. Entonces, ¿cómo es posible, no les parece muy increíble que alguien le haya dado por hacer una casa a partir primero de las maderas que habían en la región? Una de las maderas que es más utilizada en el bareque es la guadua, como ven ustedes aquí en estas estructuras que vemos acá. Entonces, esto va a ser muchas veces guadua, esto también va a ser guadua, pero también se podían utilizar otras maderas. Por ejemplo, una madera que fue muy utilizada en una época por allá como en 1850 más o menos, era el comino crespo, que es una planta que hoy está protegida, es un árbol muy importante para protección, pero fue una planta que se utilizó muchísimo para este tipo de arquitectura. Entonces, repito, bareque es esta construcción en madera
y adquiere el nombre de acuerdo a con qué la vamos a recubrir. Entonces, si lo que recubre la estructura es cagajón, cal y tierra, lo llamamos bareque macizo, relleno, también le llaman enchinado en algunos pueblos, eso depende de dónde vamos a estar. Entonces, si por ejemplo lo que va a cubrir la estructura no es cagajón sino madera, lo llamamos bareque entablillado, ¿cierto? De tablilla, de tabla, entablillado. Si lo que recubre la estructura entonces es cemento, que es de los últimos que hubo, entonces lo vamos a llamar bareque encementado. Y también hay uno que se llama bareque metálico, porque lo que recubre aquí la fachada como la estructura es metal, son láminas de zinc o a veces hacían otros materiales. Por ejemplo, quienes conocen Pereira, la iglesia de Pereira, la catedral, la parte de encima, cuando ustedes ven la cúpula, es bareque metálico, ¿cierto? También hay bareque hueco, donde no se le mete nada por dentro, porque normalmente esta cavidad que ustedes ven aquí, lo que hacían estos sabedores, estos conocedores, constructores, era rellenarlo con tierra, que la apisonaban, la apretaban durísimo y luego sí le hacían los recubrimientos. Entonces miren que las casas de bareque tenían unas magnitudes, imagínense ustedes en una pendiente, miren aquí la loma que hay, ¿cierto? Lo que hacían era poner algunos muros, algunos parales con maderas finas, etcétera, y luego hacían el cuadro sobre el que iba a sostener la casa. Entonces esto se llama la solera, que es la base de la casa. Hay soleras, depende de la pendiente, que son, por ejemplo, con rocas, ¿sí? Vamos a ver que mucha de la arquitectura de bareque de nuestra región está en un proceso de deterioro tremendo y hay que generar estrategias para recuperar el conocimiento y recuperar estas viviendas. Pero también podemos ver unas casas hermosísimas que las han recuperado, las han restaurado y les han hecho un trabajo incluso de adición de nuevos materiales para de alguna manera hacerlas más resistentes, ¿sí? Anteriormente, por ejemplo, la pintura de estas casas, pues como todavía no habían pinturas de aceite, entonces era la cal que con ella recubrían las paredes y los colores de las casas eran muy simples. Por ejemplo, ahorita vemos casas moradas, casas de amarillos intensos. Esos colores no eran comunes antiguamente en las viviendas. ¿Por qué? Porque todavía no existían esos materiales. Entonces, cuando uno mira una casa, uno puede ver que ha evolucionado también las técnicas y los materiales, que nos hemos inventado nuevos materiales y hemos mejorado las viviendas, ¿cierto? Entonces aquí, bueno, el bareque metálico, como les decía ahorita, lo tenemos como con este recubrimiento en láminas de metal. Entonces, miren, ¿a ustedes no les parece muy increíble una casa de este tamaño, hecho a punta de bareque, de tablas, ¿cierto? De madera, como la guadua, ¿sí? Las esterillas es una guadua que se abre y que tiene como, que está hecha como de muchas laminitas de la misma guadua. Entonces, las paredes totalmente hechas con este material. Miren todo lo que uno puede descubrir del bareque cuando uno ve una casa que tiene cierto deterioro. Uno puede notar cómo fue hecha. Miren acá, por ejemplo, todos estos materiales, muchas de estas piedras que hacen la base de la casa o los cimientos eran traídas del río. Entonces imagínense si yo vivo en una montaña, para bajar hasta el río a conseguir las piedras, ¿cuántas veces tengo que subir y bajar al río para poder traer esas piedras? Por lo tanto, las casas de bareque que ustedes ven por ahí son producto de un esfuerzo familiar tremendo, porque le implicó a la familia, mejor dicho, un trabajo muy intenso para conseguir los materiales, para conseguir la madera, las rocas, etcétera, ¿cierto? Entonces, mire, cuando hablamos de bareque, estamos hablando de esta estructura en madera que muchas veces se rellena con este material, con tierra apisonada, y luego se recubre con el cagajón o con la madera o con el metal, ¿cierto? Y logramos obtener este tipo de estructuras. Entonces vamos a mirar cuáles son las partes de una casa de bareque, ¿cierto? Porque resulta que estos grandes personajes que aprendieron a hacer estas casas, pues tenían unas técnicas y tenían una forma de utilizar los materiales y tenían unos diseños en todo, ¿cierto?
Pero para yo explicarles eso, entonces vamos a mirar una cartilla donde hay un señor que se llama Don Efra, y Don Efra, ¿cierto? Es un personaje que sabe mucho de arquitectura de Bareque. Y Don Efra nos cuenta cómo es la arquitectura del Cairo, ¿sí? Esto es una revista que hizo muy bella la Universidad del Valle sobre el Cairo, y entonces pues vamos a seguir a Don Efra para que él nos cuente cómo es la arquitectura de Bareque, ¿cierto? Lo primero que nos dice Don Efra es que el Bareque uno puede identificarlo por dos cosas. Primero, por los elementos que tiene. Entonces, una casa de Bareque tiene puertas, ventanas, aleros, corredores, chambranas, zócalos, cielos rasos, marquesinas, texturas y colores. Entonces, ahorita vamos a ver qué es cada cosa de esas que estoy diciendo. Pero además, una cosa muy importante para identificar una casa de Bareque es que tiene una organización espacial, es decir, una distribución. Ustedes han visto que siempre que uno ve una casa tiene una forma en la cual se organiza la cocina, los cuartos, la sala, el comedor, ¿cierto? Cada familia cuando hace su casa, pues a veces nos toca comprar casas que ya otro las diseñó, pero pensemos por ejemplo que hoy nos dicen diseñe su casa. Entonces usted hace el dibujo de cómo sería la distribución de los cuartos, de la cocina, dónde quiere el baño. Entonces cuando hablamos de organización espacial es eso, cómo organizaron esos cafeteros la distribución de las casas. Entonces las casas, los arquitectos dicen que tiene una organización central y una organización lineal. Entonces vemos casas, por ejemplo, con patio central. Esas casas con patio central hablamos de organización central. Y de organización lineal es cuando es una sola, digámosle, crujía. Crujía es cada partecita de la casa. Por ejemplo, este lado, una crujía, 2 crujías, 3 crujías, 4 crujías. En cambio, esta casa que es lineal, entonces tiene una sola crujía. Y entonces normalmente, miren la organización espacial, entonces habitaciones, 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 un patio central, un zaguán que es como un espaciecito para el ingreso, ¿cierto? Y un solar. Normalmente las casas tenían solares donde producían o tenían animales, gallinas, caballos, huertas, entonces la gente aprovechaba mucho estos espacios. Y depende pues de la distribución, también las casas no únicamente eran para vivir. Hay casas de Bareque, por ejemplo, la Casa de la Cultura de Marsella tenía una función institucional, era un colegio y fue también un espacio para monjas y ha tenido varios usos, ¿cierto? Entonces, hay casas de Bareque diseñadas para muchas cosas y también la arquitectura de Bareque se ha utilizado, por ejemplo, para hacer las eldas, que es una parte muy importante del proceso productivo de café. Aquí, por ejemplo, en Colombia, yo no sé si alguien les ha contado que el secado del café muchas veces se hace al sol cuando no tenemos silos, y en el sol lo que hacemos es poner unos techos corredizos, ¿cierto? Y esos techos corredizos normalmente están encima del beneficiadero o a veces encima de la vivienda. Entonces la gente tiene sus camas aquí y el techo es corredizo, ¿sí? Para secar el café en el techo de la casa. Y eso es muy importante en la cultura cafetera porque era una forma muy funcional de que la vivienda no solo fuera para vivir, para dormir, sino también era la unidad productiva, era parte de la empresa familiar. Entonces, digamos que esa distribución y todas las estrategias en las cuales se usaba el Bareque para hacer muchas construcciones son muy importantes también. No pensemos que el Bareque es solo para hacer casas. También se hacían otras estructuras muy útiles en la cafecultura con esa misma técnica de construcción. ¿Cómo les parece que los arquitectos a las casas de Bareque que tienen forma como de 7 y como de O de 8 les llaman casas en forma de número? A veces usted habla con los abuelos y ellos no les dicen a esto casas de Bareque, sino casas en número. Por ejemplo, si miran esta, tiene 2 crujías, ¿sí o no? Una crujía, 2 crujías, y es en forma de 7, ¿sí? Esta es en forma o de L y esta es en forma de C, ¿cierto? O de E o de U también le dicen, ¿no? Entonces depende de cómo la familia decidió hacer la casa, va a ser la forma que tiene. Y entonces aquí estaban distribuidas las habitaciones, la sala, el comedor, la cocina, ¿cierto? Y dentro de las
de las viviendas, a veces para utilizar este patio. Miren que aquí este patio, si llueve, se emparama, ¿cierto? Muchos cafeteros aprovecharon esto, como aquí llueve tanto, sobre todo, por ejemplo, acá en Pereira llueve terrible, o en Dos Quebradas llueve mucho. Entonces, para yo poder aprovechar esto, por ejemplo, para poder secar el café acá o tener un comedorcito para la familia, le hacían las marquesinas. Y las marquesinas son unas construcciones muy bonitas también en Bareque, con unos techos que eran transparentes, para aprovechar este espacio aquí interno y pues hacer lo que yo quisiera. Ahorita, por ejemplo, muchas casas que son, ahorita las volvieron cafecitos, pues estos patios los aprovechan con las marquesinas para poner salitas allí o comedores para tintear, ¿sí? Bueno, entonces las marquesinas también se les llaman lucernarios y son muy importantes. Miren aquí que se ve como en el gráfico que esta casa es cerrada, o sea que es en forma de O. Y al ser en forma de O, entonces el patio central viene con la marquesina. Cafeteritos es nuestra